El Ministerio de Educación y Cultura y la Organización de Estados Americanos OEA, a través de Teleeducación, presentan Patrimonio Cultural y Natural del Paraguay. El Panteón Nacional de los Héroes, construido en el año 1863, es el marco referencial de la capital paraguaya. Con un estilo neoclásico italiano, su imagen recorre el mundo a través de postales turísticas que la muestran como un monumento emblemático del pasado histórico nacional y del paisaje urbano de Asunción. Este edificio es el punto de encuentro obligado de la ciudadanía para manifestar sentimientos patrióticos y para conmemorar los más importantes logros culturales, políticos y deportivos. Pero, ¿cuál es la motivación de todo un pueblo para acudir espontáneamente a manifestarse en este lugar? Se debe a que la comunidad reconoce a este lugar como un símbolo que representa fielmente su identidad social y cultural, sin distinción de ningún tipo, por lo cual el Panteón de los Héroes es considerado un patrimonio histórico nacional. Edificios históricos. El Panteón Nacional es obra del arquitecto italiano Alejandro Ravizza, construido en el predio que fuera la residencia particular de Francisco Solano López, como oratorio de la Virgen Nuestra Señora de la Asunción, y en el año 1936 fue destinado como Panteón Nacional, donde reposan los restos mortales de personajes ilustres de la historia de nuestro país. Así como el Panteón de los Héroes, existen en el Paraguay otros edificios y monumentos que simbolizan nuestra historia y son dignos de respeto y admiración. Entre ellos se encuentra la Casa de la Independencia. Esta casa pertenecía a los hermanos Martínez Sáenz. Fue construida en el año 1772. Su importancia se debe a que fue cedida por los propietarios como sede de las reuniones secretas que realizaba un grupo de ciudadanos paraguayos para planificar las acciones que permitieron posteriormente la independencia de nuestro país del yugo español. Esta casona tiene una estructura arquitectónica muy simple, con dos cuerpos separados por un patio central que hace también de jardín. Y desde aquí, los próceres de la independencia partieron en la histórica jornada del 15 de mayo de 1811 para intimar rendición al gobernador español Velasco. La Casa de la Independencia fue restaurada en el año 1961 e inaugurada como museo el 14 de mayo de 1965, donde se exhiben muebles de la época y piezas de mucho valor, algunas de las cuales pertenecieron a los próceres de la Independencia. Es una de las pocas residencias que se mantienen intactas por más de 2 siglos en nuestro país. Palacio de Gobierno. Este bello palacio que se levanta en el centro histórico de Asunción es sede del Poder Ejecutivo de la Nación. El Palacio de Gobierno, originalmente conocido como Palacio del General, fue construido entre los años 1857 y 1861 por el arquitecto inglés Alonzo Taylor, sobre un proyecto elaborado por el ingeniero austrohúngaro Francisco Wisner de Morgenstern, en estilo neoclásico italiano. La construcción estaba destinada para la nueva residencia del entonces general Francisco Solano López, a orillas del río Paraguay, frente a la bahía de Asunción. El edificio tiene forma de herradura, con una torre central y 4 torres pequeñas. Consta de 2 niveles, unidos por una escalera central, revestida totalmente con piedras de mármol traídas de Europa.
La escalera posterior orientada hacia la bahía no es original de la época. En el Salón Independencia se encuentran actualmente muebles de la época, como una mesa de trabajo del mariscal López de origen europeo. En el Salón Libertad se exhiben objetos personales del mariscal López y un gran espejo que perteneció a Madame Alicia Elisa Lynch, esposa del mariscal Francisco Solano López. Cuenta con una galería de retratos de todos los presidentes de la República del Paraguay desde 1870 en adelante. Ex Cabildo. El edificio conocido como Ex Cabildo fue construido por orden de don Carlos Antonio López en el año 1856 para sede del gobierno. Fue escenario del ascenso a mariscal del entonces general Francisco Solano López. En este edificio, el 25 de noviembre de 1870, fue sancionada la primera Constitución Nacional. Desde entonces, fue sede del Poder Ejecutivo hasta el año 1894. El diseño de la fachada se inspira en el estilo neoclásico y llama la atención la asimetría presentada en el número de arcos, por lo que el acceso principal no se encuentra en el centro. Actualmente constituye un centro cultural de la República denominado El Cabildo. Estación Central del Ferrocarril. La estación central del ferrocarril, originalmente denominada Estación Central San Roque, por su cercanía al templo del lugar, fue construida entre los años 1859 y 1864 por el ingeniero Jorge Thompson y el arquitecto Alonzo Taylor, sobre el diseño del ingeniero William Whitehead. Es de estilo ecléctico. ¡Viva el general Francisco Solano López! Luego de su inauguración realizada el 24 de julio de 1864, en coincidencia con el cumpleaños de Francisco Solano López, entonces presidente de la República, se hacía referencia al lugar como Estación San Francisco, debido a la plaza vecina que llevaba el nombre del santo y que actualmente se conoce como Plaza Uruguaya. Este edificio no solo fue estación ferroviaria, sino también importante centro social y recreativo. Las galerías laterales externas son típicas de la arquitectura paraguaya. La estación central se convirtió en una base vital de apoyo a la guerra de la Triple Alianza, transportando abastecimientos al campo de batalla. Fue escenario de varios acontecimientos cívico-militares de la historia política de nuestro país. Finalizada la guerra del 70, el ferrocarril fue vendido para pagar la deuda pública y una deuda contraída con el Brasil. Por una ley de 1993, el edificio del ferrocarril fue declarado Monumento Histórico Nacional. Catedral Metropolitana. La primera catedral metropolitana fue inaugurada en 1687. Posteriormente fue derribada para construirse la actual, entre 1842 y 1846. Su fachada es de estilo neoclásico. La obra fue dirigida por el constructor paraguayo Pascual Urdapilleta. Cuenta con 3 naves separadas por filas de arcos. Su planta es rectangular y en la parte central se encuentra el altar mayor compuesto de retablos y nichos. La torre del campanario tiene 3 campanas. La más grande y antigua es de San Cosme y Damián, pueblo jesuita. El retablo mayor de la catedral perteneció al convento de San Francisco. Constituye una importante pieza de arte religioso barroco del período colonial. En el núcleo principal se encuentra la imagen de la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad, flanqueadas por las imágenes de San Pedro y San Pablo, que ocupan nichos laterales, y en la parte superior, la imagen de San Blas. En el año 1851 se instaló en una de sus torres el primer reloj campana de nuestro país. La Catedral Metropolitana es un centro muy importante de la historia nacional, porque numerosos hechos religiosos, sociales, culturales y protocolares
tuvieron y siguen teniendo como escenario este sagrado lugar. Casa Viola. En referencia a los edificios de valor patrimonial se destaca la Casa Viola de la Manzana de la Ribera, que fue construida entre 1750 y 1785 en estilo colonial. La simplicidad es la característica del diseño de su planta arquitectónica. Una sala de estar amplia, habitaciones posteriores y una galería frontal. Sus fachadas están orientadas de acuerdo a los puntos cardinales. La fachada principal y el acceso dan al oeste. Por ello la galería se ubica en esa dirección. La Casa Viola, ubicada frente al Palacio de Gobierno, es parte del conjunto edilicio Manzana de la Ribera, sede del Centro Cultural de la ciudad, y funciona en la actualidad como museo, memoria de la ciudad de Asunción. Otros edificios que forman parte de nuestro patrimonio cultural y que se encuentran en la capital son el Almacén Viola, construido entre los años 1912 y 1919, hacia la ribera, embelleciendo el litoral del Palacio de Gobierno. En la actualidad es el local del Centro de Conservación del Patrimonio Cultural. La Recova. La Recova fue construida en el año 1862 por el arquitecto italiano Alejandro Ravizza. Su estilo neoclásico es un atractivo turístico tradicional. Allí se ofertan diversos productos artesanales. Del Ministerio de Relaciones Exteriores fue construida también por el arquitecto Ravizza en el año 1860. Originalmente fue propiedad de Benigno López, hijo de don Carlos Antonio López. Es un tesoro arquitectónico que brinda su atractivo al centro histórico asunceno. Asunción Palace Hotel. El edificio del Asunción Palace Hotel es otra bella estructura construida por el arquitecto Ravizza. Fue residencia de Venancio López, hermano del mariscal Francisco Solano López, y representa el nivel cultural y de modernidad en que vivían las familias opulentas de esa época. Teatro Municipal Ignacio Apane. El Teatro Municipal Dr. Ignacio Apane era antiguamente el Teatro Nacional del Paraguay. Fue construido entre los años 1887 y 1896 y actualmente se encuentra en plena etapa de restauración. Este edificio es símbolo de la cultura y la identidad teatral paraguaya. Iglesia de la Encarnación. El Templo de la Encarnación fue construido en el año 1893 por el arquitecto italiano Juan Colombo en estilo neoclásico durante la presidencia del general Patricio Escobar. La cúpula fue la primera construida en el país, luego de la del Panteón de los Héroes. Los trabajos de construcción duraron aproximadamente 15 años. El templo fue oficialmente habilitado en el año 1912. En 1924, un joven desconocido pintó en la bóveda una hermosa imagen representando la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní, considerada una excelente obra pictórica. Durante la guerra contra Bolivia fue utilizado como hospital de sangre, donde las hijas de María actuaron como enfermeras. En el año 1983, se hicieron trabajos de restauración del edificio y reparación de los vitrales de la cúpula y de los laterales. Iglesia de Santísima Trinidad.
La iglesia de la Santísima Trinidad fue construida entre los años 1854 y 1864 por el arquitecto italiano Alejandro Ravizza. Es de estilo neoclásico y su bendición fue oficiada en 1856. Se compone de una nave central y dos naves laterales, galería perimetral y un campanario lateral. El interior del templo contiene una ornamentación de marcado estilo barroco. El edificio estaba destinado originalmente para templo y panteón de la familia presidencial, aunque el único sepultado allí fue don Carlos Antonio López, cuyos restos fueron trasladados posteriormente al Panteón de los Héroes en el año 1936. Don Carlos ordenó que para ornamentar el templo se pusieran allí los altares laterales de la iglesia de Yaguarón, los cuales permanecen hasta hoy. La iglesia de Trinidad desempeñó un papel relevante durante la Guerra del Chaco como sede de la Cruz Roja Paraguaya. Esta iglesia está considerada como un importante monumento en la historia cultural y arquitectónica del Paraguay. Por su vinculación con nuestra historia, se la considera un monumento nacional. Por otro lado, existen otros edificios en el interior del país que también forman parte de nuestro patrimonio cultural, tales como el Fuerte Borbón, ubicado al norte del país. Llevaba ese nombre en honor de los reyes españoles. Se le cambió por el de Olimpo, nombre que conserva hasta el presente. Fue construido por orden del doctor Francia para defender los límites del Paraguay con el Brasil. Fundición de hierro La Rosada. La fundición de hierro La Rosada fue construida por el gobierno de don Carlos Antonio López para fabricar implementos agrícolas y durante la Guerra Grande, cañones y proyectiles para la defensa del país. Actualmente se encuentra totalmente restaurada. Ruinas jesuíticas. Las ruinas jesuíticas constituyen no solamente un patrimonio de nuestro país, sino patrimonio universal de la humanidad. Como las de Jesús, Trinidad y San Ignacio Guazú. Ellas representan también una etapa de suma importancia del periodo histórico del Paraguay. Cuartel del Mariscal López. Isla Umbú. Es uno de los lugares donde el Mariscal López estableció su cuartel durante la Guerra Grande. En su marcha hacia Cerro Corá también se instaló sucesivamente en Paso de Patria, San Fernando, Itagbaté, Lomas Valentinas, entre otros, siendo Cerro Corá su último campamento. Humaitá. Humaitá era una fortaleza donde se instaló el Mariscal López junto con su Estado Mayor para dirigir las operaciones de la guerra contra la Triple Alianza. La batalla que se registró allí la dejó en ruinas, pasando a la historia del Paraguay como las ruinas de Humaitá. Hemos realizado un recorrido por las riquezas arquitectónicas que forman parte del paisaje urbano capitalino y del interior del país, que se constituyen en nuestro patrimonio cultural. Es importante conocerlas, aprender a valorarlas y protegerlas, para así salvaguardar un aspecto importante de nuestra identidad nacional.